Allí está nuestro compañero Sebastián Domenech con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Atentos a que faltan pocos días, se postergó para el 1 de octubre la situación de los desalojos en Guernica, entre otros temas. Sí. ¿Cómo te va, Sebastián? Lore, Guille, buenos días. Sí, hace un ratito dieron la conferencia de prensa presentando los datos, las estadísticas en cuanto a la evolución del delito en la provincia de Buenos Aires. Y la primera pregunta que le vamos a hacer al ministro, a Sergio Berni, es: sé que cuesta resumirlo, pero la gente es como que también escucha: creció, aumentó, bajó el delito, porque por un lado bajó, pero hay una contradicción por esto de que hay que tener en cuenta que fue también por la cuarentena. ¿Bajó o está subiendo el delito? No, bueno, lo que hicimos son dos cuestiones. Primero, dar a conocer las estadísticas reales de la provincia de Buenos Aires, pero no de manera cuantitativa solamente, sino que además cualitativa. ¿Qué quiere decir? Lo que hemos hecho hoy es una resolución de fondo a un problema estructural. La provincia de Buenos Aires, y esto no tiene que ver en los últimos 4 años, sino fundamentalmente a lo largo de su historia, ha tenido diferentes sistemas de información, y lo que hemos hecho es, los dos más importantes, que es el del Ministerio de Justicia y el del Ministerio de Seguridad, a generar las mismas estadísticas de acuerdo a parámetros que nos sirvan a los dos, para que las estadísticas sean confiables. Si las estadísticas no son confiables, por más que nos pongamos frente a una cámara y intentemos explicarle a nuestros bonaerenses si subió o bajó, lo primero que tiene que tener una estadística es ser confiable para la gente que lo recibe, y la gente que lo recibe es saber cuál es la realidad, y para nosotros poder planificar políticas públicas de acuerdo a estadística confiable. Por eso la trascendencia de hoy, no solamente que dimos a conocer las estadísticas, sino que por primera vez el Ministerio Público Fiscal, o sea, quienes comandan los fiscales, y nosotros generamos un paquete de estadística con personal altamente calificado y de reconocimiento internacional, que nos permite generar confianza, por un lado para los bonaerenses y por nosotros para tomar las medidas. Más allá de la practicidad de trabajar en conjunto con la Procuración, Vamos a corregir el audio. A ver, unidos, que esto es la primera vez. Mire, la verdad que hay cuestiones que trascienden Sebastián, la política. Nosotros se perdió el micrófono 2. Tal vez ustedes puedan improvisar una solución. Sí, Guille, les damos tiempo. Les damos tiempo. Avisame cuando corrijan. Bueno, ahí el micrófono 2. estamos. Ahí sí. ¿Está? Si está ok, seguimos. Bueno, sí, ahora seguimos, y le estábamos preguntando justamente, bueno, él destacaba en esto de la realidad de lo que están haciendo, el trabajo nuevo que están haciendo, los hizo juntarse en esta conferencia de prensa a la Procuración y al Ministerio de Seguridad bonaerense, ¿no? Porque es un nuevo escenario en el cual ellos están con la pandemia en el medio, los análisis que tienen que hacer, diferentes tal vez a los que se venían haciendo, y por eso hoy lo vimos a Contegrán y a Berni juntos. Entonces la pregunta, obviamente, que le estábamos haciendo era si esto es, además de una practicidad, de presentar de esta manera esta conferencia, si en realidad ellos estaban con esto dando un mensaje, Claro, un mensaje político, ¿no? Bueno, ahora vamos a tratar de que nos escuche con el micrófono de Vincha. Sí. ¿Con este? Sí, ¿Me escucha bien ahí? Sí. Bueno, en realidad, mire, nosotros entendemos, el gobernador entiende que la provincia viene teniendo déficits estructurales muy complicados, y que siempre los déficits estructurales se fueron resolviendo con medidas transitorias de parche y espasmódicas. Nosotros creemos que cuando tenemos problemas estructurales tenemos que tomar medidas de fondo, y de esto se trata. Nosotros tenemos que crear políticas públicas que trasciendan los diferentes gobiernos, y por eso trabajamos con los diferentes actores, políticos. Nosotros estamos generando reformas estructurales muy importantes en la vida de la institución, y eso requiere el consenso, no solamente la voluntad del ministro, sino el consenso de los diferentes actores de la vida política, que es lo que nos va a garantizar que estas políticas públicas, una vez que las discutamos entre todos y nos pongamos de acuerdo entre todos, perduren el tiempo, más allá de quién sea el ministro, más allá de quién sea el presidente o el gobernador, que sea realmente una política pública y que sea apropiada por todo el mundo, porque una política pública cuando sale de un solo sector es espasmódica y así
media interpuesta o puesta a la fuerza no perdura en el tiempo. Cual. Entonces, esto es lo trascendente, empezar a generar políticas públicas. Si seguimos con el sistema pendular, que hoy hay un ministro va por un lado, mañana va un ministro va para el otro, obviamente que la impronta política es importante en lo táctico, pero en lo estratégico, que es cómo resolvemos el problema de la seguridad entre todos, tiene que ser una apropiación no solamente del ministro, sino de todos los actores de la política, pero fundamentalmente de la sociedad. Buen día, Bernie. Lorena Maciel lo saluda. Le quería preguntar qué van a hacer si se resisten, porque en muchas tomas hemos visto resistencia con neumáticos quemados, con palas, con piedras, con bombas molotov a veces, porque el juez Martín Rizo pide estrictamente usar la fuerza pública en la medida de lo indispensable. ¿Cómo se mide eso? Bueno, mire, la verdad que su pregunta es muy inteligente. Esto cuando usted me pide que le diga cómo planifico un partido de ajedrez. Uno tiene una idea de cómo va a planificar un partido de ajedrez, pero las fichas blancas también juegan. Entonces, esto no quiere decir que lo que vamos a hacer es un juego, esto quiere decir que nosotros tenemos una misión, planificamos, tenemos una visión estratégica, como hablábamos recién, pero la táctica se resuelve en el lugar. Y esa resolución táctica no es una definición, es una definición operacional, pero quien define hasta acá sí y hasta acá no es el fiscal, que obviamente nosotros pedimos que nos acompañe en el desalojo, ¿no es cierto? Porque una cosa es dar órdenes a distancia, claro, por teléfono o con la frialdad de un papel, y otra cosa es estar en el territorio. Así que hemos encontrado un fiscal muy receptivo, ya me he reunido varias veces con él para proponerle cuál va a ser la forma táctica de llevar adelante el desalojo, pero obviamente quien va y quien tiene la obligación de decir hasta acá sí, hasta acá no, es el fiscal, a quien pedimos y ha accedido a acompañarnos durante el desalojo. ¿A usted no le va a temblar el pulso a la hora de tener que sacarlos? Este terreno tiene que quedar limpio. Mire, le vuelvo a repetir, quien dice hasta acá sí, hasta acá no, va a ser el fiscal. Nosotros somos un instrumento, un auxiliar de la justicia, y esto es lo importante que se entienda. Nosotros somos auxiliares de la justicia. La justicia dicen avancen, avanzamos, alto es alto, y lo va regulando el fiscal en la medida que él entienda, porque acá no solamente hay que poner a resguardo la integridad física de la policía, sino también la integridad física de terceras personas. Claro, y por sobre todas las cosas siempre sabemos que hay menores que lamentablemente quedan, se manipulan en estas situaciones y se los pone como escudos humanos, y la verdad que eso no le hace bien a nadie. Eso la ley no solamente se puede cumplir de manera por la fuerza, sino supongo que el fiscal deberá tener un abanico de herramientas, y creo que por eso la justicia ha postergado el desalojo, porque está buscando diferentes alternativas para que el desalojo sea lo menos traumático posible, claro. Porque convengamos que la mayoría de los desalojos son traumáticos. Nadie toca un timbre en un desalojo y le dice, señor, vaya. Pero fíjese, si no, no llegaría a ser un desalojo. Ahora, usted no le puede tocar el timbre a una persona que está usurpando y decirle, señor, ¿se puede ir? Sí, cómo no, discúlpeme, no me di cuenta. No, la gran mayoría de los desalojos la historia dice que son violentos. ¿Usted tiene un plan? Siempre, mire, el peor plan que un mal plan es no tenerlo. Ahora, en 2.500 familias, por ejemplo, en Guernica, puede haber muchas realidades. Están las personas que tienen una necesidad concreta y real, hay otros que han vendido terrenos de 30.000 a 60.000 pesos. En algunos casos los están usando políticamente, algunas de las familias, hay organizaciones que los están usando políticamente. El dirigente Grabois dijo que tienen todo el derecho de estar ahí. Mire, yo creo que la Constitución le garantiza y les otorga el derecho a todos los ciudadanos argentinos a tener un techo, ¿sí? No solamente lo dice la Constitución, sino también lo dice el sentido común y por sobre todas las cosas la sensibilidad de cualquier ser humano. Ahora, no se puede avanzar, una persona no puede ejercer su derecho invadiendo el derecho de un tercero. Esto es lo que sostengo, esto es lo que pienso, esto es lo que estudié en la facultad.
y soy respetuoso de la Constitución. Y donde empieza los derechos de los demás terminan donde empiezan los derechos de otras personas. Entonces, vuelvo a repetir, sintetizando, tienen derecho, pero ese derecho no se consagra invadiendo los derechos de los demás. Y por eso, a esa pregunta que usted me decía, quiero agregarle que durante toda esta semana el ministro Larroque estuvo trabajando para encontrar una solución que obviamente hay que dársela. El gobernador está trabajando ya hace mucho tiempo, obviamente que esta pandemia nos ha trastocado la continuidad y la normalidad de todos aquellos que trabajamos en la función pública, pero entendemos que esto es un problema estructural y como dijimos al principio, el gobernador sabe que los problemas estructurales requieren de soluciones de fondo y la solución de fondo es el lote con servicio, es generar las condiciones para que cada persona pueda hacerse su casa, porque eso recupera la dignidad de un ser humano. Sí, perdón. Una pregunta de Adrián Ventura, pero ¿algunos son usados políticamente a cambio de votos? Mire, hay de todo. La verdad, y se lo dice alguien que debo ser una de las personas que más intervenciones en desalojo ha tenido a lo largo es más, yo he generado el desalojo, ¿se acuerda del indoamericano? 16.000 personas. Claro. O de las bodegas Giol, que vivían más de, no me acuerdo, la verdad que no quiero decir un número, pero había un número muy importante de familias que se... Claro. Las bodegas Giol estuvieron casi 2 años para desocuparse y cuando fui secretario de Seguridad la desocupamos trabajando conjuntamente también con el Ministerio de Desarrollo Social, pero la desocupamos en menos de 30 días. Eso no quiere decir que la gente haya que darle soluciones, pero la gente también que usurpa tiene que saber que no puede avanzar sobre los derechos de terceras personas. Adrián. Bernie, hay intendentes que dicen que cuando se producen estas tomas también aprovechan para tomar posición narcos, bandas violentas, es decir, sin ningún objetivo de buscar un lugar para vivir, que aprovechan territorialmente. ¿Esto es así por la experiencia que usted tiene en materia de tomas? Sí, claro, por supuesto. Mire, ante una necesidad aparecen las miserias humanas. Eso es un clásico. Mire, si hay algo que es constante es que cuando hay una necesidad aparecen todas las miserias humanas. Y atrás de la necesidad de una persona que necesita un techo se encolumnan aquellos punteros políticos. Y cuando digo punteros políticos no le estoy poniendo la responsabilidad en la cabeza a ningún partido político. Hay gente que vive de ser puntero político. Su función es ser puntero político. Esto es una realidad que se vive en el territorio, que lo entendemos aquellos que estamos todos los días en la calle, que estamos todos los días en el barrio y viven de eso, viven de ser punteros políticos. Y esta responsabilidad excede la responsabilidad de los partidos. Cuando hay una toma, atrás de esa necesidad de la gente que no tiene dónde vivir, se encolumnan los punteros políticos, los que venden terreno. Y fíjese que la usurpación, de pasar a ser un delito simple, ya empieza a ser un delito complejo. ¿Y por qué empieza a ser un delito complejo? Porque ya empiezan a aparecer estudios de contadores, empiezan a aparecer estudios de abogados, empiezan a aparecer diferentes actores que hacen negocios con los terrenos. Entonces hay de todo. Y por eso, si nosotros queremos avanzar, tenemos que tener soluciones de fondo. ¿Cuál es la solución de fondo? Lote con servicio, planes para que cada uno se haga su vivienda. Porque yo soy de aquellos, yo soy un peronista tradicional, discúlpeme, y para los peronistas, como decía el general, hay una sola clase de personas que son los que trabajan. Entonces el Estado tiene que darle el derecho, tiene que garantizar que cumpla su derecho, pero tiene que darle las herramientas y también tiene que construir y saber lo que es construir su propio techo. Cuando corran a esta gente que se ejecute el desalojo, ¿dónde van a ir esas personas? ¿Ya tienen un predio donde enviarlas? ¿Las van a distribuir? ¿Qué van a hacer? Porque alguna idea tienen que hacer con esas personas. Sí, claro. Primero no las corremos. Estamos... bueno, cuando las muevan de ese lugar, cuando recuperen la propiedad privada. Con toda, por eso... Cuando, exactamente, no quiero ser... Yo estoy en favor de que recuperen la propiedad privada, pero obviamente evidentemente a la gente hay que sacarla de ese lugar. Entonces, cuando la ponen en otro lugar, esa gente se va a dispersar. ¿Dónde va a ir? Esa es la pregunta que le hago. Exactamente, y una pregunta muy importante, porque justamente fíjese que una de las cuestiones por la cual el juez ha decidido postergar el desalojo
es porque hay un ministro de Desarrollo Social de la provincia, el señor Larroque, que está trabajando malcomunadamente, no solamente con la intendenta de Presidente Perón, sino también está trabajando con diferentes actores de cada uno de los municipios, porque ahí en Guernica no hay solamente gente de Presidente Perón, hay de otros municipios que también tienen la misma problemática y fueron a Presidente Perón. Por eso el ministro de Desarrollo Social está trabajando con los diferentes actores y diferentes intendentes para que, como usted bien dice, esa gente no quede boyando en la calle, sino va a tener un destino, empezar a encontrar soluciones y como... ¿La van a enviar a alguna parte? Eso es lo que está trabajando el ministro de Desarrollo Social, está trabajando con cada uno de los intendentes, está trabajando también el ministro de Justicia, el doctor Alac, conjuntamente con todos los actores para entender que no podemos, que tenemos que tomar soluciones de fondo, que es lo que permanentemente nos exige el gobernador. ¿Y hasta dónde tienen apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación, tomando en cuenta que la ministra de pronto tiene otro enfoque de la situación, priorizando tal vez más la necesidad de la vivienda que el derecho a la propiedad privada? Mire, esto es territorio de la provincia de Buenos Aires, actúa la justicia ordinaria y actúa este ministerio, la justicia federal no actúa. ¿Usted no cuenta con apoyo de Frederick? No es que no es que cuento o no cuento, es que no tiene jurisdicción, al menos que el juez decida pedir intervención federal. Pero hasta que el juez no pida intervención federal, esto no es una cuestión de apoyo o no apoyo, sino que es una decisión de quién interviene, es el juez. Otra cuestión, hace unos días los ciudadanos vimos con la rebelión de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿La cadena de mando está restaurada? No, porque la cadena, nadie puede restaurar lo que nunca se rompió. Justamente por eso yo no quiero entrar en una discusión de si, qué nombre ponerle a lo que pasó. Fue un sector muy individualizado de la policía, fue el 1,5% de los integrantes de la policía, el resto de la policía no solamente trabajó normalmente, sino que el resto de la policía se encargó de que esa protesta, si usted quiere llamarlo, no se expandan por toda la provincia, pero además, de una manera sorprendente, fue los mismos mandos de cada una de las reparticiones quienes iniciaron las actuaciones judiciales para que se investigue y se le aplique la sanción que le corresponda a cada uno de esos agentes que intervinieron en esa protesta. Esa protesta fue muy localizada por... ¿Cómo? ¿Sanciones? Mire, obviamente que hay sanciones administrativas, pero nosotros, la ley es la ley y lo que le corresponde es aplicar la ley. No es uno que lo castiga, quien lo castiga en todo caso es la ley, y para eso cada uno de los jefes de cada una de las repartición, en el mismo momento que han hecho abandono de servicio, se han presentado ante la Fiscalía de turno para para comenzar lo que se denomina, usted sabe que en la provincia de Buenos Aires quien lleva la causa adelante son los fiscales y están en pleno proceso. Mire, recién estuve reunido con el jefe de todos los fiscales, el doctor Contegrán, para ver cómo iba avanzando todo esto, porque acá hay que hacer un trabajo quirúrgico, no pueden pagar justos por pecadores. Cuando pasan estas cosas, por lo general, la solución más fácil es la purga. Y yo no creo en las purgas son generalizadas, las purgas se pagan justo por pecadores y acá lo que tiene que, el que cometió un delito se tiene que hacer cargo, porque por sobre todas las cosas, porque quien cometió el delito tenía la obligación de impedir que ese delito se cometa. Sí. Bueno, ustedes heredan ni más ni menos que 30.000 sumarios, iniciados por Bernie, por Ritondo, y usted, Bernie, ahora tienen que empezar con todo su equipo, asuntos internos, a revisarlos, y muchos de los que participaron de estas protestas saben que van a quedar afuera, porque cometieron delitos y están siendo juzgados por la justicia. Bueno, la verdad que yo no quería entrar en este tema porque es un tema muy técnico, muy específico y es sacarnos responsabilidades de encima. Mire, yo trato de ser lo más transparente intelectualmente. En realidad,
este no es un problema del ministro Ritondo, esto es un problema de asuntos internos que no tiene nada que ver, no tenía nada que ver con el ministro. Ahí asuntos internos respondía directamente a la gobernadora Vidal y usted sabe, veo que porque es un tema muy específico y no muchos se han investigado sobre el tema. Usted sabe que asuntos internos dirigido por Berra, que respondía directamente a Vidal, claro, tiene una causa judicial que empezó durante el mismo gobierno de Vidal, claro, no una causa que se inició en este gobierno, sino en el mismo gobierno de Vidal, de utilizar todo el aparato de auditoría para hacer inteligencia. En ese sistema de inteligencia, la auditoría abrió 36.000 sumarios y solamente resolvió 6.000 y dejó 30.000 sumarios abiertos. Sumarios que, por ejemplo, yo siempre tomo uno que, para que la gente comprenda, un policía jugando al fútbol cometió un FAU, fracturó al rival, le sacaron tarjeta roja y por una simple denuncia que hicieron asuntos internos, le suspendieron. Lo mandaron a la casa y estuvo un año en su casa sin trabajar, cobrando el sueldo. Bueno, estas son las cosas que tenemos que hacer, pero dentro de esos 30.000 sumarios hay gente que ya sabe que su destino está sellado, ya sabe que se va a tener que ir y por lo tanto fueron los que armaron todo esto que nosotros lo estamos llamando protesta o como quiera saber. Cuando nosotros tomamos al azar gran parte de las personas que han estado en esa protesta, porque están individualizadas por los GPS de los patrulleros, vemos que tienen importantes sanciones pendientes que hay que aplicar. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, bueno, y también a Sebastián Domenech, que está con usted. Gracias, Sebastián, y quedamos atentos para otras consultas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, ministro. Hasta luego. Gracias al equipo de prensa del ministro de Seguridad, porque están con reclamos de todo el país que quieren hablar con Sergio Berni, pero nos dio la posibilidad de tenerlo allí sentado junto a Sebastián Domenech y hablar en TN. ¿Qué pasará con las tomas en Guernica? ¿Qué va a pasar con la seguridad del ciudadano en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué sucede con la lucha contra el narcotráfico? Son todos temas que afligen al ciudadano en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina.